Bueno, recordemos que en nuestra clase 13 lo que estamos viendo son los conceptos, ¿cierto? Financieros que nos permiten evaluar proyectos. Particularmente estamos aplicando lo que es el método de flujo de caja, ¿cierto? Donde se involucran los flujos de caja, el valor actual neto, que es el VAN, que es una medida de rentabilidad, al igual que la tasa interna de retorno también es otra medida de rentabilidad. ¿Ya? Particularmente, lo que nosotros, y esto dijimos en la clase pasada, así como resumiendo, existe un método, que es el método del flujo de caja descontado, ¿ya? El cual lo que busca, ¿cierto?, es determinar los flujos de caja del proyecto por periodos, es decir, yo proyecto decisiones en el futuro y eso tiene impacto en términos de inversión, de ingresos, de costos, ¿cierto? Y esas proyecciones me permiten después, aplicando lo que se conoce como factor de descuento, ¿cierto? Que es 1 partido por 1 más R, que es la tasa de descuento R, y en el número de periodos, ¿cierto? Me permite traer como ¿cierto? Esos flujos a valor presente, actualizarlos, ¿cierto? A un periodo particular, al periodo cero, donde estoy haciendo las inversiones, y ver a través de la suma de esos flujos si el valor actual neto, ¿cierto? Es positivo, o sea, mayor o igual que cero, caso en el que si se cumple esa condición, el proyecto es rentable y debería uno aceptarlo. ¿Ok? Ahora, para que se tenga presente, el método de flujo caja, ¿cierto? Cuando tengan que hacer el curso de evaluación de proyecto, ¿cierto? Ahí les van a entregar más detalle de cómo tienen que estructurarlo, el flujo caja. Pero tiene un montón de consideraciones en términos de supuesto que tienen que ser sensibilizados. Por lo tanto, eh, no obstante que el valor actual neto del proyecto puede ser positivo, uno siempre tiene que hacer análisis de sensibilidad, ¿cierto? Sustentación y flexibilidad de los proyectos para poder determinar si efectivamente el proyecto es rentable o en qué escenario podría ser, ¿cierto? Que el proyecto no sea rentable, por lo tanto estar preparado para esas situaciones. Entonces, lo que habíamos visto nosotros es que teníamos, ¿cierto? Un flujo de caja, ¿ok? El flujo de caja lo estructuramos en una planilla Excel. Ya, acá está la foto, después vamos a ver la planilla. En donde tenemos filas, en donde vamos anotando, ¿cierto?, los conceptos que tienen que ver con estos flujos de caja, y las columnas que tienen que ver con los periodos de tiempo. ¿Okay? Periodo cero en aquel en donde en general yo hago la inversión. ¿Okay? Además de considerar, ¿cierto?, el flujo que tiene que ver con el capital de trabajo. El capital de trabajo es una especie de crédito, ¿ya?, que yo necesito para poder ajustar los descalces que se producen entre las diferencias de periodo en que recibo los ingresos y tengo que pagar facturas. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo zapatos, por ejemplo, ¿ya? Y yo soy un proveedor que le entrego a las compañías distribuidoras, retail, por ejemplo, el retail puede ser que me pague a 60 días, ¿ya? Pero los costos de las materias primas que yo asumo los tengo que pagar a 15. Entonces, esa diferencial de tiempo me genera un descalce en términos de las platas que tengo disponibles, por ejemplo, para pagar los costos de la factura y los sueldos del personal. ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito es un capital de trabajo que va a ir dando vueltas, ¿cierto? Ese capital de trabajo me va a permitir estar tranquilo de que voy a poder pagar los sueldos del personal, ¿cierto? Y que después, al final del periodo, cuando termine el proyecto, dado que esos descalces se van a resolver, ¿cierto? Se termina reintegrando esa plata. Por eso que ingresa como un flujo positivo. ¿Ya? Después, a continuación, después de haber visto lo que es inversión, lo que es capital de trabajo, ¿cierto? Empiezan lo que son, en la fila uno, los ingresos por venta, que básicamente es el precio por la cantidad de los distintos productos y o servicios que yo ofrezca. ¿Ya? Lo registro como un P por Q, por lo tanto, eso es todo lo que estamos acá hablando son unidades monetarias, por si acaso. ¿Ya? A continuación registro lo que son los costos. ¿Ok? La fila 2, ¿cierto? Costos que tienen que ver con aquellos costos que son directos a la producción. Supónganse que yo soy una empresa que refina petróleo, ¿ya? Un costo directo es el valor del crudo, ¿ya?, el petróleo crudo que tengo que comprar para refinarlo y obtener combustibles derivados, por ejemplo. ¿Ya? Otro costo tiene que ver con la energía que tengo que utilizar, ¿cierto?, para poder refinar esos productos.
energía, calor, por ejemplo, energía térmica, que utilizo en las calderas. ¿Ya? El costo del personal que está operando, por ejemplo, también en la planta. ¿Ok? Si yo sumo las filas 1 y 2, ¿cierto? Obtengo lo que es el margen bruto del negocio. ¿Ya? Margen operacional. Cuánto gano por, ¿cierto? La venta y los costos que tengo. Pero no debo olvidar que generalmente tengo, ¿cierto?, otros gastos que no están vinculados directamente con la operación misma del negocio, que tienen que ver, por ejemplo, con la tinta, el papel, ¿cierto?, el sueldo del gerente general, del gerente de finanzas, del gerente comercial, que, ¿cierto?, están como actividades asociadas al negocio, pero que, ¿cierto?, conforman una suerte de bolsa de gastos que tengo que considerar para efectos del cálculo mismo de la utilidad, que es la que vamos a obtener. Entonces lo que hacemos es que en la fila 5 obtenemos lo que se llama utilidad antes de impuestos y depreciación, ¿ya? Y por lo tanto lo que hacemos es sumar la fila 3 con la 4, ¿ok? Como la fila 4 es negativa, quedaría como 9,50 el valor del periodo 1, ¿cierto? Esta es la utilidad antes de impuestos y depreciación, ¿ok? Llamada en inglés EBITDA, ¿ya? Cuando ingresen a trabajar la empresa probablemente le van a hablar del EBITDA. Mira, el EBITDA es tanto en esta empresa, ¿ok? Pero además, ¿cierto? Como parte del proceso del cálculo de la utilidad, tengo que considerar los impuestos. Y para calcular los impuestos de una empresa, tengo que establecer, ¿cierto? Como parte de los incentivos que hay, ¿cierto?, en la ley tributaria, cuál es la depreciación. ¿Y por qué? Porque la depreciación, ¿cierto?, considera que los activos fijos, camionetas, ¿cierto?, un galpón, un edificio, se deprecian con el tiempo. Pero de por sí, cuando se deprecia, no es que salga un flujo de caja en billete, no sale un billete de la cuenta corriente. Eso es importante tenerlo presente. Sino que la ley dice, mire, usted puede considerar, ¿cierto?, la depreciación como parte de los incentivos, es decir, de la rebaja de los impuestos, para la rebaja en la base tributaria, ¿ya? Es decir, rebajo los 950, ¿ok? Y a eso usted, ¿cierto?, le va a llamar utilidad antes de impuesto, que es sumar 5 más 6, que es 550. Y recién allí, usted, sobre 550, la fila 7.2, aplica el tax, en este caso en Chile es 27%, sobre los 550, y la suma de ambos, 7.1 y 7.2, 7.1 es utilidad antes de impuesto, conocida como EBIT, ¿cierto?, más el impuesto, que tiene un valor negativo, ¿cierto?, termina siendo 402 en el periodo 1, que vendría siendo la fila 7, la utilidad de la empresa. Esa es la utilidad de la empresa. ¿Ok? Pero no he terminado el cálculo del flujo caja. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿cierto?, para los efectos de lo que es la depreciación, como la depreciación no es plata que sale, ¿cierto?, en efectivo de la cuenta corriente de la empresa, ¿cierto?, eso tengo que volver a retornarlo a lo que es la utilidad para que quede, ¿cierto?, cuánta plata quedó en la caja de la empresa, ¿ya? Después de haber aplicado los gastos, los impuestos, ¿cierto? Haber calculado cuánto impuesto tenía que pagar, lo vuelvo a sumar y por lo tanto el flujo de caja en este caso quedaría representado como la fila A, la fila B, la suma, ¿cierto?, A más B, más 7, que es la utilidad, menos 6, menos porque tengo como la depreciación es negativa, ¿cierto? Lo vuelvo a sumar, ¿cierto?, Eh, a la utilidad. Algunas observaciones. Particularmente la depreciación, ¿ya?, está establecida por ley. Sobre su impuesto interno, ustedes van y allí ustedes revisan, ¿cierto?, la tabla de depreciaciones que hay por activos. Y te dice, mira, está la depreciación acelerada y la depreciación normal. Activos, por ejemplo, un computador te lo va a depreciar en X años. 2, 3, en acelerada, normal, 5 años. ¿Ya? Por ejemplo. En este caso,
estamos haciendo un ejercicio, ¿cierto? Estamos suponiendo que los 1.200 millones de inversión, ¿ok? Que es lo que se deprecia, ¿cierto? Se considera como depreciación completa, no hay valor residual, al final del periodo no queda nada, el valor es cero, por lo tanto, el- la forma en cómo se determina esos 400 es dividir inversión, que es A, dividido por el número de periodos totales, que es 3 en este caso, y queda 400 para cada periodo, es un valor fijo. ¿Ok? Preguntas hasta acá, dudas. Profe, a mí no me queda claro cuál es o sea, para qué sirve sumarle la depreciación, o sea, restársela, si después se va a sumar al final. Porque cuando tú calculas tu impuesto, tú tienes una rebaja en el impuesto que vas a pagar. ¿Ok? Por lo tanto, en tu cuenta corriente, cuando calcules ese impuesto que va a ser menor, ¿cierto? En tu saldo de caja, eso te va a favorecer, ¿cierto? Pero la depreciación nunca salió de la caja, ¿ya? No un costo ni un gasto. Explícito en términos concretos asociado a un flujo de plata, ¿cierto? Se utiliza así para el cálculo del impuesto, porque te rebaja el impuesto al final. Eso es lo que hace. Pero al no ser un flujo de caja, ¿cierto? No sale plata efectivo de la cuenta corriente, tú tienes que volver a sumarlo. Porque la caja, la plata está en POSAI, que está ahí. Está en la cuenta corriente. Vale, perfecto. Gracias, profe. ¿Ok? Eh, Profe, no entiendo por qué hay que ¿Mm? restarle como depreciación si no se pierde como dinero real. Sí. Mm, Lo que pasa es lo siguiente, mira. La inversión, suponte que tú te compraste. A ver, pensemos en lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Suponte que tú te compras una bicicleta, ¿ya? O estás evaluando comprarla y este es tu flujo de caja de tu evaluación, ¿ya? Entonces, suponte que la bicicleta tú la vas a arrendar, ¿ok? Vas a recibir ingresos por ese arriendo y tienes costos asociados, que sería el hecho de tu tiempo que tiene que estar ahí, ¿cierto? Cada vez que viene una persona a buscar la bicicleta y después te la viene a dejar, la limpieza también. Todo eso es un costo. Pero cuando la bicicleta sale y vuelve, tiene un desgaste. De hecho, tú misma lo notas, porque, por ejemplo, viene con los neumáticos más reducida la llanta, ¿cierto? Eh, Probablemente a lo mejor si estás en la playa, ¿cierto? En un año tú vas a notar que está más oxidada, ¿cierto? Que en otros lugares. Entonces, todos esos factores lo que están haciendo es que tu bien, en este caso la bicicleta, se deprecie, ¿ya? Entonces, habida cuenta de que existe esa pérdida de valor en los activos, activos fijos, ¿ya? De tu empresa, lo que el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Esto fue creado por ley, opera en todos los países del mundo, lo que hace es que reconoce que ese activo está perdiendo valor, pero no es que salga de la caja. Suponte que tú tienes una cuenta corriente donde vas colocando los ingresos y vas anotando los gastos. O sea, sale un gasto de tu sueldo, por ejemplo, y entran los ingresos y vas anotando todo eso, salida y entrada. Pero la depreciación de la bicicleta, suponiendo que es 1.200 lo que te costó, ¿cierto? En este caso 400 entre años, no sale. ¿Te fijas? Entonces, para efectos del flujo de caja es caja de billete efectivo, ¿cierto? Desde el punto de vista de impuestos internos, cuando tú te toque pagar tus impuestos como buen ciudadano o buena ciudadana, ¿cierto? Tú vas y miras la ley tributaria. La ley tributaria te dice, mire, usted, por el hecho de ser un contribuyente primera categoría, ¿cierto? Usted tiene derecho a depreciar sus activos y esa depreciación, que es un cálculo que se hace, usted va y lo rebaja de los impuestos. ¿Ok? Si su depreciación es 400 y tú tenías que una utilidad antes de impuestos de depreciación era 950, ahora, producto de la depreciación,
la base imponible sobre la cual se van a calcular los impuestos es menor. ¿Cuánto menor? En este caso es 550. Es un incentivo, ¿cierto? Es un reconocimiento al esfuerzo que se hace, pero además al esfuerzo que están haciendo los activos fijos, ¿cierto? Que se están depreciando. ¿Ok? Pero esa depreciación en tus flujos de caja, en tu cuenta corriente, nunca salió esa plata. ¿Se entiende? Entonces, el flujo de caja lo que trata de representar son las entradas y salidas de efectivo, de plata, cash. ¿Ok? Y como nunca salió, tienes que volver a sumarlo. Una vez que calculaste la utilidad, se lo vuelves a sumar. Ya entendí. Gracias. Esto el que estamos viendo acá es súper relevante. ¿Eh? Estas son las cosas que uno utiliza en el futuro para poder tomar decisiones de inversión. Ya sea que tome una decisión personal o de negocio. ¿Okay? Uno de los indicadores de rentabilidad que utilizamos es el bando proyecto, que es la suma de los flujos de caja descontados. ¿Ya? ¿Cómo se descuentan? Yo calculo los flujos de caja que tenemos acá, que es la fila 8, ¿cierto? Y una vez que tengo ese cálculo listo, determinado, ¿cierto? Voy y sumo los flujos de caja, pero aquí es donde viene el punto. Como el dinero en el tiempo pierde valor, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es que ese dinero que está en el futuro lo tengo que traer a ser presente a un periodo, en este caso el periodo 0, en donde voy a considerar que el VAN del proyecto va a ser la suma de todos esos flujos, pero aplicándole el factor de descuento, que es 1 partido por 1 más R elevado a n, donde R es la tasa de descuento, n es el número de periodos, y por lo tanto, ¿qué es lo que me queda? La inversión, ¿ya? Inversión con valor negativo, o sea, 1200, menos 1200, en este caso, menos 1200, lo estamos considerando inicialmente, ¿cierto? Además, tengo que considerar los menos 100, también. Obviamente, son menos 1300. Más los flujos de caja de cada periodo, pero aplicando el factor de descuento de 1 partido por 1 más R, ¿cierto? Elevado a n, donde en el primer periodo n va a ser 1 y en el periodo n va a ser 3, en el caso que estamos viendo acá, en el ejercicio. Entonces, para efectos del cálculo, lo que uno hace es que a la fila 8, que es el flujo de caja que calculamos, se le aplica el factor de descuento a cada una de las columnas. Es decir, a la fila 8 se le aplica el factor de descuento, que es dividir por 1 más R elevado a t, donde t representa cada uno de esos periodos. Entonces, vámonos a la planilla Excel, ¿okay? La que les dejé disponible. Si ustedes se fijan, acá en el Excel, ¿ya? Lo que puse es una fórmula. Acá, bueno, están todas las fórmulas de la suma, la resta. Pero en particular me interesa la fila 9, ¿cierto? Donde, si yo marco acá, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es, fíjense, considerar en la fórmula el flujo de la celda C14, que es, en este caso, la fila 8, ¿cierto? Columna C, que para los efectos del Excel es C14, la celda C14, dividido por 1 más R, que es la tasa de descuento, que es la celda K8 que tengo acá, que he definido para este efecto como tasa de descuento un 10%. ¿Ok? Elevado ese factor de descuento, ¿cierto? 1 más R, elevado, en este caso, a cada uno de los periodos respectivos. Es decir, acá va a estar elevado a 0, el siguiente flujo va a estar elevado a 1, el siguiente a 2 y el siguiente a 3. Por lo tanto, si ustedes se fijan, comparan la fila 8 con la fila 9, ¿cierto? Al aplicar ese factor de descuento y traer del futuro al presente estos flujos de caja, es como si los flujos los estoy castigando por los conceptos de costo-oportunidad que estuvimos analizando en su minuto cuando vimos, ¿cierto? El valor del dinero en el tiempo. Entonces, si yo lo que hago a continuación es sumar estos flujos descontados, si ustedes se fijan, en el Excel, yo lo que voy a tener acá abajo es la suma, ¿cierto? Me muestra el Excel, 1278, que es el mismo valor que tengo acá en esta celda, donde tengo la suma de todos los flujos, a lo que yo denomino el VAN del proyecto, 1278. Que en Excel, ¿cómo se calcula esto? Se calcula considerando la función BNA, que es el valor actual neto, pero en la fórmula es BNA, considera la tasa de descuento, que es un 10%, y
además considera los flujos de quienes de las celdas D14 a F14 y por fuera le suma el flujo C14. ¿Por qué? Porque la fórmula del VAN que está en Excel lo que hace es que le aplica un factor de descuento al primer flujo, como si fuera 1 partido por R elevado a 1. Entonces, como lo que yo estoy considerando es que el periodo cero, ¿cierto? La inversión está ubicada allí y no se ve afectada por el factor de actualización, lo tengo que, para efectos de la fórmula, dejarlo fuera. Y por lo tanto queda la suma más C14, que en buenas cuentas el flujo de menos 1300. Entonces, sigamos. Si ustedes se fijan, una de las cosas que uno puede hacer acá es cambiar la tasa de descuento. ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Perfecto, entonces tengo acá. Se fijan, tengo los mismos valores en términos de flujo descontado. Lo que pasa es que ahora voy a hacer una cierta sensibilidad. Fíjense, si yo a la tasa de descuento le pongo 0, ¿cierto? Me da los mismos flujos que la fila 8. Si la tasa de descuento yo la voy aumentando, ¿cierto? Cada vez se va reduciendo respecto a este valor, pero me voy acercando a los valores del 10%. Hasta que sea un 10%, se iguala, pero a medida que voy aumentando la tasa de descuento, voy a colocar bien exagerado, un 50% por ejemplo, el valor de los flujos de caja se va reduciendo aún más. ¿Qué es lo que pasa con la tasa de descuento? La tasa de descuento representa, ¿cierto?, de alguna manera, el costo de oportunidad que tiene para un inversionista el hacer este negocio, pero además tiene involucrados los riesgos de este negocio. ¿Ya? Si este negocio fuera muy riesgoso, por ejemplo, pensemos en que voy a comprar un electrolizador de hidrógeno y electrolizadores en el mercado están recién saliendo para eventos de prueba, ¿ya? Si ese electrolizador, ¿cierto?, no es comercializable, sino que se utiliza como para probar si efectivamente funciona la tecnología, y voy y se lo instalo a un cliente, el cual necesita, ¿cierto?, energía, la posibilidad de que falle es muy alta. Por lo tanto, de alguna manera, el riesgo asociado a ese negocio, ¿ya?, lo puedo representar, por ejemplo, a través de la tasa de descuento. Entonces, mientras más riesgoso, más le voy a exigir a ese proyecto y por lo tanto los flujos se van a ver castigados aún más. ¿Ok? En general, una tasa de un 10% uno la ve en la mayoría de los negocios, eh, por ejemplo, en el ámbito eléctrico, sanitarias, en donde incluso un poco menor, un 8% le exigen en términos de tasa de descuento de rentabilidad a los proyectos. ¿Ya? Pero hay proyectos que son mucho más riesgosos, los cuales, bueno, tasa de 50% podría ser un proyecto muy, muy riesgoso, insisto, en el cual la tecnología no ha sido probada, por ejemplo. ¿Okay? ¿Me siguen hasta ahí? Súper. Bien. Entonces, para efectos de lo que es, ¿cierto?, el cálculo de la TIR, en este caso, la tasa interna de retorno se calcula de la siguiente forma. Es la fórmula del VAN igualar a 0 y determinar la TIR, que sería en este caso la tasa de descuento en cada periodo, ¿cierto?, para que ese VAN sea 0. Entonces, en nuestro caso particular, ¿cierto?, vámonos a la planilla Excel. Si yo tengo una TIR calculada por fórmula, acá está la fórmula, la TIR que me entrega el Excel, considerando, fíjense, el flujo de caja sin descontar, el flujo de caja de la fila 8, ¿cierto? Acá. Y le aplico la TIR, me da que es un 55,1%. ¿Okay? ¿Qué significa? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo, ojo, que cuando tú quieras, ¿cierto?, seleccionar un proyecto en términos de rentabilidad asociada a la tasa interna de retorno, ¿cierto?, considera que cuando la tasa de descuento de ese proyecto que tú le estás exigiendo una cierta tasa de descuento, que está acá abajo, es menor que el 55,1%, por ejemplo el 10 o el 50,
tú aceptas ese proyecto. ¿Y por qué? Porque ese proyecto, ¿cierto?, te está arrojando una rentabilidad positiva. ¿Ok? ¿Qué pasaría, por ejemplo, aquí vamos a ver el ejercicio, si la tasa de descuento que yo le voy a exigir al proyecto fuera mayor a un 55,1%, pongámosle 56%? En ese caso, si ustedes se fijan, si yo sumo los valores acá, me da la suma de los flujos de caja descontado menos 14. ¿Ya? Es decir, el van del proyecto, en ese caso, sería negativo. ¿Ya? ¿Dónde puedo ver eso? Voy a colocarlo acá. Fíjense, para calcular el van, voy a calcular el van del 56%, considerando que 56%, el van es menos 14. ¿Se fijan? Entonces, la regla es, cuando tú determines la TIR del proyecto, que es la tasa interna de retorno, que es la tasa de descuento para la cual el van se hace cero, ¿cierto? Lo que tienes que hacer, ¿cierto? Una vez que la determinaste, es ver cuál es la tasa de descuento que tú estás aplicando en tu proyecto. Si la tasa de descuento es menor que la TIR, tu proyecto es rentable. Si es mayor, no es rentable y hay que rechazar el proyecto. ¿Me siguen? Profe, ¿puede repetir la última de nuevo, por favor? Sí. Cuando yo tengo el cálculo de la tasa interna de retorno, tengo la tasa interna de retorno llamada TIR, que es cuando el van se hace cero. Es decir, calculo la tasa de descuento para la cual, ¿cierto?, el van se hace cero, en este caso 55,1%. Para poder tomar una decisión respecto a si el proyecto es rentable o no, respecto de la TIR, lo que yo hago es, ¿cierto?, veo si la tasa de descuento que estoy aplicándole al proyecto, el costo de oportunidad que tengo asociado a este proyecto, es menor que la TIR, ¿ya? En el caso, por ejemplo, que teníamos era un 10%, ¿cierto? Ese proyecto es aceptado, es rentable. Pero si la tasa de descuento que yo estoy aplicando en el proyecto es mayor que la TIR, en este caso yo colocaba 56%, 56 es mayor que la TIR, que es 55,1%, el van del proyecto no es rentable y por lo tanto tengo que rechazarlo. Gracias. ¿Entendés? Ok, Profe, sí, ¿y qué pasa si es que es igual a la TIR? perdón. ¿Qué pasa si la tasa de descuento es igual a la TIR? En ese caso el proyecto, vamos acá, 55, vamos a guardarlo con todos los decimales, porque como está con decimales, esa tasa de descuento que está acá está igualada a la TIR, ¿ya? El van del proyecto es cero. Cuando el van del proyecto es cero, el proyecto debiera ser aceptado. ¿Por qué? Porque estoy considerando todos los costos económicos del proyecto, incluyendo los costos de oportunidad. Entonces, si yo tengo un negocio en el cual estoy considerando los costos de oportunidad del negocio, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, voy a convertirme en empresario y mi alternativa es irme a trabajar, ¿cierto? Emplearme en algún sector productivo, pero prefiero convertirme en empresario, ¿cierto? Evalúo la alternativa de ser empresario con un negocio particular. Si considero que el costo de oportunidad está considerado en el proyecto y el van es cero, el proyecto debería ser aceptado. Ya, gracias, profe. ¿Ok? ¿Más preguntas acá? Profe, ¿podría repetir por qué tiene que ser aceptado? Porque el proyecto, cuando lo evalúo, ¿cierto? Lo estoy evaluando desde el punto de vista del flujo de caja, desde el punto de vista económico. Esto en donde estoy considerando todos los costos de oportunidad que tengo asociados, ¿cierto? Respecto a la decisión que estoy tomando. O sea, por ejemplo, si suponte que yo recibí en herencia un terreno, ¿ya? Y para efectos de la evaluación, considero la posibilidad de arrendar el terreno, ¿cierto? Porque uno podría decir, mira, recibí un terreno de herencia, entre comillas, es como costo cero, pero en realidad lo que tengo que considerar es la alternativa, ya sea de venderlo o arrendarlo, ¿cierto? Por lo tanto, esa alternativa tiene que estar en el flujo de caja representado. ¿Se entiende? Yo no lo sigo.
A ver, ¿qué negocio te gustaría hacer cuando salgas de la universidad? Ay, no sé, profe. Eh, ya por decirle algo, vender pelotas de vóley. Ya, perfecto. Entonces, cuando tú salgas a vender pelotas, suponte que te casas, ¿ya? Me caso. Y tienes tu título, ¿ya? Y vendiendo pelotas de vóley, tu sueldo es de 1.000.000 de pesos. Pero lo disfrutas, ¿cierto? Estás fascinado. ¿Ya? Y en la evaluación de tu proyecto, ¿cierto? Cuando estás evaluando el continuar o hacer otra cosa, tú sabes que en el sueldo que te podrías pagar afuera, eh, pongámosle 5 palos. Te pagan 5 palos, pero tú estás disfrutando con el millón. Y estás pasando súper bien. En tu evaluación, ¿qué vas a hacer? A efectos de Eh, evaluar si continuar o no con el negocio de las pelotas de vóley. En la yo, decisión. yo ¿Mm? digo que irme donde me pagan 5 palos, pero si al final me cobran, el costo es mayor y gano menos, me quedo. Supongamos que Ahí estás sí, al lado de la empresa, tienes un departamento, vives con tu señora, está ahí, o tu pareja, ¿cierto? Y tú estás ahí, estás al lado. Y la venta de pelota la tienes ahí abajo en el edificio, en un lugarcito, y la empresa a la cual te pagan 5 palos está al otro lado. En la decisión de la venta de pelotas, ¿consideras o no el costo de oportunidad? Esa es la pregunta. ¿Lo consideras o no? lo considero. Si no lo consideras tú, tu señora te va a decir, o tu pareja te va a decir, considéralo. Nah, Porque resulta que son 4 palos adicionales para poder pagar otras cosas, ¿o no? claro. Entonces, en las evaluaciones de los proyectos, sí o sí tienen que estar los costos de oportunidad considerados. Insisto, por ejemplo, suponte que tú recibiste de herencia el local, está pagado, saneado, no tiene deuda, nada, donde estás vendiendo esas pelotas de vóley, ¿ya? Y tú dices, pues el costo de esta inversión es cero para mí, así que no lo considero, no tiene ningún gasto asociado en términos de mantención, porque se ve una estructura que está súper bien mantenida, así que lo único que voy a hacer es vender y comprar pelotas. ¿Está bien eso desde el punto de vista de costo-oportunidad? No sé, profe. Sí, supongo que sí. Pero, piensa, o sea, si suponte que te aparece alguien y te dice, te arriendo el local por 5 millones y tú estás ganando 2. No me conviene. Conviene pagar 5 si gano 2. No, pues viene alguien y te ofrece 5 palos por arrendarte el local y tú estás ganando solamente 2. ¿Cuál opción tomas? Arrendarlo. Arrendarlo. Entonces, en tu evaluación económica, tienes que considerar, ¿cierto? En la evaluación del proyecto, en el van del proyecto, cuando calculas los flujos, tienes que considerar el costo de oportunidad que significa poder arrendar ese local por 5 millones. Por lo tanto, en los flujos, los costos, en esa fila donde están los costos, va a tener que estar reflejado ¿cierto? Ese costo que tiene de los 5 millones. Ya. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Igual creo que le pregunté mal porque yo quería ir a otra cosa. ¿A qué? Que si la tasa de descuento es igual al TIR, ¿por qué se considera hacer el negocio? O sea, ¿por qué es rentable? Porque si no tienes ninguna otra, suponte que evaluaste todas tus opciones, incorporaste todos los costos de oportunidad en tu negocio, ¿ya? Y de esto vas a vivir, ¿Ya? ¿ya? Y de esto depende de tu ingreso. La pregunta es, en este ban es cero, que al ser igual, la TIR con la tasa de descuento, ¿cierto? Se hace cero el ban. ¿Sí? Tú lo que estás haciendo es pagar todos los costos de oportunidad, incluyendo tu sueldo, incluyendo los costos alternativos del arriendo, que eventualmente podrías haber hecho con el local. La pregunta es, si estás pagando todos esos costos, ¿haces o no haces ese negocio? Sí lo hago. Sí, pues si estás pagando tu sueldo, estás pagando, a lo mejor incluso a tu pareja también la estás pudiendo contratar, Ah, ¿cierto? igual gano y vivo de ese negocio. Sí, pues.
Ya. O sea, estás recibiendo tu sueldo. Lo que pasa es que cuando el VAN es mayor que cero, recibes un incremental, ¿cierto? Que es bueno porque para tu bolsillo, para cosas extra, digamos así. ¿Ok? Pero si el VAN es cero, dado que estoy considerando los costos de oportunidad del negocio, yo lo aprobaría. ¿Se entiende? Sí, sí, sí se entiende, profe. Muchas gracias. Mm, ok. Profe, y otra duda. Mm, Eh, si la tasa de descuento es mayor que el TIR, ujú. no es rentable porque a largo plazo no voy a poder seguir con el negocio. Eh, si estás evaluando tu negocio, vamos a colocar aquí la tasa de descuento 56%, ¿cierto? ¿Ya? Y en la evaluación de tu negocio, ¿cierto? Tu tasa de descuento, que es mayor que la TIR, ¿cierto? Tú además evalúas el VAN y chequeas por los dos lados. Te da que el valor del VAN es menos 14. Suponte que sea estos millones de dólares. ¿Ya? Menos 14 millones de Menos dólares. 14. Ahora estamos al revés. O sea, tiene que sacar plata de su bolsillo para que el negocio funcione. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No, No, pues, ¿cierto? O sea, yo estaría dispuesto a sacar plata de mi bolsillo si esa plata se retorna claro. y ojalá tuviera algún adicional de ganancia, ¿cierto? ¿Sí? Pero si voy a entregar plata de mi bolsillo y nunca más la voy a ver, por ningún motivo. ¿O sí? No. Sí, profe, ahí me quedó súper claro. Muchas Súper. gracias. Excelente. Gracias por la pregunta. ¿Qué pasa si cuando estoy evaluando este proyecto yo incurrí en una inversión adicional de 1.000 millones? Supongamos que estos son miles de millones. 1.000 millones. ¿Lo tengo que considerar acá o no en la evaluación? Sí. Lo incurrí. Ojo. O sea, ya lo pagué, lo gasté y ahora estoy Entonces evaluando el no, proyecto. entonces no. No, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con eso? ¿Cómo se llama este concepto cuando yo incurrí en plata y ya la gasté? ¿Cuál es el concepto? ¿Costo hundido? Costo hundido, ¿cierto? Ok. Ahora lo que tú tienes que hacer es mirar el proyecto a futuro, ¿cierto? Y ver, ¿cierto? Cómo logras hacer un buen negocio, ¿ok? Considerando la inversión que va a venir, ¿cierto? Más los flujos que se esperan en el futuro. ¿Se entiende? Es cierto, y esto es verdad, hay un tema emocional ahí. Oye, pero en mi mente hay una de mis neuronas que me dice, oye, pero no te olvides de estos 1.000 millones. Sí, es cierto. Pero a esa neurona dile que se tranquilice, porque en buenas cuentas esos 1.000 millones ya están perdidos, o ya están invertidos. ¿Se entiende? Profe, Ujú, a mí me surgió una duda ahora leyendo unas cosas del PPT anterior, ujú, que era ¿por qué tenemos que aplicarle, o sea, el flujo total, por qué habría que separarlos en periodos y a cada periodo aplicarle el factor de descuento? ujú. ¿Por qué es necesario separar y aplicar a cada uno el factor? Mira, cuando nosotros tenemos, em, primero tenemos que ordenar el proyecto. ¿Y el proyecto cómo se ordena? Eh, cada vez que uno tiene un proyecto, lo que tiene que pensar es que em, vas a tener a lo menos que considerar los periodos que te exige impuestos internos para poder reflejar, ¿cierto?, tus distintas operaciones de renta. Y eso es de forma anual, ¿ok? A lo menos, ¿ok? Y una buena forma de ordenar es decir, ¿sabes qué? Cada uno de estos periodos representa un año tributario, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, a fin de año sé que tengo que pagar los impuestos de mi negocio, de primera categoría, ¿ok? Y si tienes otros ingresos, vas al global complementario, te suman los de primera y los de segunda categoría y pagas por todo, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes calculados los flujos por periodo, cada periodo es el futuro, ¿ya? Entonces, al ser el futuro, esas platas están allá, en un lugar lejano, eso es lo que estamos suponiendo, y para poder sumarlas, lo que tienes que hacer es extraerlas hacia el presente. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos la clase anterior el valor del dinero y veíamos esta fórmula? El valor futuro para un flujo inicial, C sub 0, era C sub 0, el valor en el periodo 0, multiplicado por 1 más R elevado a n. Bueno, esto es al revés.
yo tengo, en el futuro tengo el flujo, en el futuro, en cada periodo, y para traerlo al valor presente, a hoy día, al periodo 0, tengo que dividir por 1 más R elevado a n. Y donde 1 partido por 1 más R elevado a n es el factor de descuento. Y R es la tasa de descuento. Y n es el número del periodo correspondiente a cada flujo ubicado en el futuro. Perfecto, ahí se entiende claro, pero que tengo la duda de, entonces estos periodos que nosotros estamos viendo son proyecciones. Sí. Ah, ya, o sea, puede que todo sea muy distinto. Sí. Ya, estupendo. Muchas gracias. Ujú. Más preguntas, dudas. Profe, entendí lo del costo hundido, pero ¿eso se ponía en inversión, eso sí? No. No, no se pone nunca. O sea, si que tú quieres colocarlo en una línea ahí como para acordarte y yo te paso un pañuelo, nos ponemos a llorar ahí, ¿cierto? Pero más que eso, no se suma. Ese es lo que estoy tratando de decir. Ya, perfecto. Gracias. Ujú. Para el caso de la evaluación del proyecto. Ahora, contablemente, cuando tú hables con tu contador, te va a recordar todos los días de tu vida, ¿cierto? Oye, ¿sabes qué? Recuerdas de la pérdida que hiciste en tal año, ¿cierto? Y es cierto, o sea, uno en la contabilidad va a quedar registrado. Eso nadie te lo va a borrar, ¿cierto? Pero para efectos de la decisión que quiero tomar de aquí en adelante, no se considera el costo hundido. Recuerden que para efectos de la lectura que tenemos para estas clases, es capítulo 27 del ManQ y capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Patricio del Sol, que es del libro Ganar por Suerte, que se los dejé en Canva, ¿ya? En las referencias bibliográficas. Es súper entretenido la lectura, yo les sugiero darse su tiempo porque de verdad que les va a ayudar, sobre todo pensando en que ustedes como ingenieros, ¿cierto? Están en el primer año, pero no obstante que ustedes lo ven lejano todavía estos 4 años más, pero ya debieran estar pudiendo tomar decisiones eh, respecto a inversiones. Desde mi punto de vista, creo que son herramientas que es válido pensarlas desde hoy día. Gracias, profe. Chao. No, gracias a ustedes. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos, que les vaya Chao, súper profe. bien. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Gracias. Chao, chao.